el mayor uso de plataformas digitales por parte de los colombianos, pues el país se ha venido sumando a una tendencia global, una tendencia de buena parte de los países, en la cual algunas compañías, sobre todo multinacionales, permiten conectar a usuarios que quieren desplazarse de un destino a otro con plataformas, con conductores que están dispuestos a hacerlo. En el camino han aparecido algunas plataformas, unas primero locales, yo recuerdo en esos tiempos, creo que era Easy Taxi, corríjanme ustedes, Ana Milena, Juanita, que después se terminó fusionando con otras aplicaciones, y en Colombia el argumento era temas en calidad de servicio, a veces conseguir un taxi en horas pico era supremamente complicado, incluso hay que reconocer que empezaron a darse algunos casos de inseguridad que generaron una especie de ruptura en la confianza entre usuarios y las personas que ofrecen el servicio de transporte. Esto, por supuesto, sin generalizar. Aquí siempre creemos que el gremio de los taxis, por supuesto que es un buen gremio, que lo hacen bien, pero hay que decir la verdad, ha habido inconvenientes en el servicio. Así lo han expresado los colombianos en muchos escenarios. Lo cierto es que hoy la fotografía tiene aplicaciones que han hecho presencia no solamente en Bogotá, sino en varias de las ciudades del país donde a esta hora nos escuchan. Personas que usan plataformas como Uber, como Didi, como Cabify, como Bit, pese a que en Colombia no tienen permiso para operar. Y lo que hacen es que operan de manera muy discreta, muy disimulada. Usted ve el carro particular, las personas se suben adelante y así es como funciona. Por un lado los taxis, por el otro lado carros particulares. ¿Qué ha pasado en medio de todo esto? Pues por supuesto que el gremio de los taxistas ha hecho saber su inconformismo porque consideran que hay condiciones injustas de funcionamiento y consideran que pues no puede ser que un carro particular esté funcionando en las mismas condiciones en las que funciona un taxi, que hoy tiene que pagar unas pólizas de seguros adicionales y unos temas de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en el Congreso de la República, que por estos días pues no está funcionando, pero cuyas sesiones están próximas a retomarse, cursan proyectos de ley que buscan poner en cintura desde hace un tiempo el funcionamiento de estas plataformas. Está discutiendo todo para que ustedes lo sepan. Sí hay que cumplir nuevos requisitos por parte de los carros particulares, hay que tener pólizas especiales, si va a funcionar igual que los taxis, en qué condiciones, en qué ciudades, si hay que tener seguridad social para conductores, en fin, todas las condiciones que permitan a taxistas y a este tipo de servicios eventualmente funcionar. Tenemos al teléfono justamente al presidente del gremio Alianza IN, que asocia a buena parte de estas plataformas digitales, David Luna, quien además fue ministro de las TIC, para conversar un poco sobre cómo avanzaría esa reglamentación una vez reinicie sesiones en el Congreso. Y antes de darle la bienvenida a Ana Milena y Juanita, y para poner a David en contexto, recordarles, como lo decía hace unos minutos, que aquí estuvo el senador Jorge Enrique Robledo explicando que no había pruebas, según él, o comunicaciones de las plataformas respaldando esta reglamentación, que hay que recordar, en diciembre se unió en 6 proyectos en uno, y es lo que se espera empieza a tramitarse en los próximos días en el Congreso. David, buenas noches, bienvenido a Blue 4.0. Hola Juan Manuel, buenas noches, un saludo para Juanita, para Ana Milena y para todos los oyentes de Blue 4.0. Bueno, pues gracias por acompañarnos y realmente tenemos muchas inquietudes. Queremos darle de alguna manera alcance a esa conversación que tuvimos la semana pasada, porque cada vez estamos más cerca a retomar sesiones en el Congreso y pues hay muchas personas que tienen, conductores de una parte, también usuarios y en general la opinión pública, curiosidad sobre qué va a pasar, expectativas sobre qué va a pasar con esta reglamentación que está en el Congreso por estos días. Bueno, lo primero que yo diría es que los ciudadanos, los usuarios, el consumidor, tiene derecho a elegir en qué moverse. El consumidor y el usuario tiene derecho a determinar si lo hace en un taxi, en un vehículo particular, en una patineta o en una bicicleta. Pero más aún, tiene derecho a saber cuánto le van a cobrar antes de iniciar un trayecto para determinar si quiere tomar ese servicio o no. Me parece que acá lo que está en juego no es una disputa entre determinadas poblaciones de la sociedad, sino en general la posibilidad que un ciudadano puede escoger qué hacer en un país democrático y en un país, por supuesto, que garantiza libertades. Dos,
A mí me parece muy interesante lo que ha hecho el Congreso. Usted lo dijo hace un minuto, se presentaron 6 proyectos de ley, más de 50 congresistas son los autores, se unificó en uno solo y se han hecho 5 audiencias públicas donde participaron las ligas de usuarios, los empresarios taxistas, los socios conductores, los taxistas, las plataformas, y se presentó una ponencia que me parece versus las reglamentaciones del continente, pues tiene evidentemente temas de mucha modernidad, obviamente unas cargas importantes para las plataformas, también unos beneficios valiosos para los taxistas, pero lo más importante creo yo es que el usuario tiene el control para determinar cómo moverse y de qué forma hacerlo. Así que el debate pues empezará, como usted lo dice, el 16 de marzo y vamos a estar muy atentos para opinar y para dar nuestros puntos de vista. Yo quiero aterrizar un tema. O sea, hay una duda de la que quiero salir de entrada, y es que el senador Jorge Enrique Robledo dijo la semana pasada en estos micrófonos que las plataformas de movilidad, y habló particularmente del caso de Uber, que yo sé que es una de las plataformas que usted representa dentro de Alianza IN, no respalda la reglamentación, no tiene ningún interés, dijo él, de apoyar la reglamentación que cursa en el Congreso, porque dice él, lo pongo en sus palabras, no existe voluntad de las plataformas de avanzar en la reglamentación, o sea, de entrar en un marco de legalidad. Y se lo digo porque, como usted bien lo anticipa, hay un proyecto hoy, que es el proyecto 242 de 2020, que cursa en el Congreso, que reunió diferentes iniciativas, entre otras la del senador Robledo, que la semana pasada dijo que no, que tenía un proyecto aparte. Está ahí el senador Robledo, está el ex senador Álvaro Uribe Vélez, veo a Juan Carlos Wills, representante de la Cámara, veo una lista larguísima de gente que reunió en una sola iniciativa la reglamentación para poder avanzar. ¿Ustedes como plataformas apoyan esa reglamentación? Pues acá le contesto con hechos y no con palabras. Yo estuve en varias de las audiencias públicas interviniendo, representando a la Alianza IN, manifestando que es muy bienvenida esta reglamentación, señalando que hay temas en los cuales los proyectos de ley aciertan porque entienden perfectamente la economía colaborativa, mencionando también que hay otros que parecen no ser tan útiles y aceptando en determinados momentos una serie de imposiciones que el Congreso ha señalado son necesarias para poder avanzar en el proceso. Le voy a poner el ejemplo de una de ellas. La ponencia establece la creación de un impuesto para estas plataformas, un fondo que se debe alimentar del 1% del producto de cada uno de los viajes intermediados. ¿Para qué ese fondo? En primer lugar, para recomponer ese sistema tan dañino que es el sistema de los cupos, pero en segundo lugar, para ayudar a mantener la malla vial local y para ayudar a soportar las necesidades de socios conductores. Entonces, yo sí creo que es muy valioso y muy importante que exista una reglamentación, más allá de que en Colombia está contemplado por la ley, o sea, hecho por el mismo Congreso de la República, que debemos tener neutralidad de red, neutralidad tecnológica y un principio muy importante que es el de legalidad, que señala que los particulares pues pueden desarrollar cualquier actividad que no esté prohibida en la ley. David, explíquele más bien a los oyentes por qué en todas estas discusiones se dice que, por ejemplo, plataformas como Uber no pagan impuestos, pero las plataformas dicen, mire, pagamos un poquitico más de los impuestos, porque además aportamos para esto o aquello. En muchos otros países la cosa se zanjó y se empezó a regular rápidamente cuando las plataformas hicieron un aporte extra para, no sé, temas de violencia de género, para mejorar las calles, para mejorar el sistema de transporte público, y así fueron arreglando estos problemas bastante rápido, de una forma satisfactoria para todo el mundo. Usted que está en esto, y quiero saber su punto de vista, ¿pagan o no pagan impuestos? Por supuesto, Juanita, por supuesto que los pagan, y no solamente pagan los impuestos que les corresponden a las empresas, sino adicionalmente retienen el IVA. Recuerde usted que desde el año 2006 todas las plataformas de movilidad o no de movilidad que prestan un servicio, se les ordenó cobrar el IVA. Y pues
uno presume que si el Congreso de la República señala que deben pagar esos impuestos, pues están desarrollando una actividad legal. Y además soportados pues en lo que les mencionaba del principio de neutralidad de red. ¿Pero por qué se dice esto? Pues porque este tema se politizó. Este tema simplemente se pensó que era el del debate entre unos partidos y otros y se nos olvidó el ciudadano, se nos olvidó el usuario, se nos olvidó la persona que toma un servicio u otro porque lo prefiere. Y por eso es que la competencia es tan sana y por eso es que la tecnología siempre habilita la competencia. Y yo creo que a eso es lo que vale la pena llegar. Acá no se trata de señalar que un servicio es menos bueno que el otro, porque hay ciudadanos que les gusta montarse es en un taxi porque se sienten más tranquilos y otros que les gusta montarse en un vehículo mediado por plataformas porque también se sienten más tranquilos. De eso es que se trata el derecho a elegir. Sí, David, siempre que hablamos de este tema, nos escriben muchos taxistas, algunos, digamos, mostrando pues obviamente su preocupación porque dicen que no hay igualdad de condiciones, que se van a quedar sin trabajo. Usted mencionaba ahora y decía que el proyecto trae beneficios muy valiosos para los taxistas. ¿De qué tipo de beneficios estamos hablando? Ana Milena, es muy importante esa pregunta y antes de respondérsela, permíteme citarle un dato. Hay una encuesta muy seria que se hace año a año, desde hace muchos años, que se llama Bogotá, ¿cómo vamos? Esa encuesta en su capítulo de movilidad, desde hace más de 6 años, viene diciendo que los taxistas tienen un 4% de la población que se mueve permanentemente en taxi, y que las plataformas de movilidad tienen un 4% de la población que se mueven en plataformas. Ni el uno le quita al otro, ni el otro al otro, porque de alguna manera hay campo para todos en ciudades tan grandes como la que es Bogotá. Pero segundo, el proyecto de ley trae varias cosas que me parece importante señalar. Primero, actualiza una normatividad de hace más de 30 años, que está siendo injusta en muchos temas, no solo con los taxistas, sino con muchos otros transportadores y conductores. Por ejemplo, hay taxis que pueden prestar en determinado momento por trayectos cortos entre estaciones de Transmilenio y vías principales un servicio colectivo de 2 o de 3 pasajeros. Ellos pues lo quieren hacer y nunca lo pueden hacer. En segundo lugar, el famoso tema de los cupos. Yo le quiero contar que los cupos no son nada distinto a una ficción, no existen en ninguna ley, ni uno de los pesos que se recaudan en un cupo ingresa al erario público. Simplemente eso es un precio adicional que se creó el mercado y que no le está permitiendo al taxista tener mayores ingresos. Entonces me parece a mí que esta norma pues genera unos beneficios importantes para unos y para otros. Yo les cuento que analizando la coyuntura de este proyecto, empiezo a reflexionar sobre el mayor obstáculo que va a tener una iniciativa de estas. Y pues ojalá me equivoque, porque yo sí creo que los temas hay que debatirlos en el Congreso, y yo sí creo que pues hay que tener reglas claras de funcionamiento, porque aquí lo hemos dicho en varias oportunidades, quienes terminan legitimando un servicio, ¿sabe quiénes son? Ana Milena, Juanita y David de pronto está de acuerdo, porque creo que hemos estado en algunos foros conversando del tema. El consumidor, la gente. Y lo que está clarísimo es que hay miles, si no millones de personas hoy usando sistemas de transporte alternativo. ¿Por qué? Bueno, esas son las razones que hay que analizar. Pero estamos en un año electoral, en un año político, y quiéranlo o no, y desafortunadamente al gremio de transporte o de movilidad, como se llama ahora, siempre los utilizan para temas políticos. Entonces va a ser un proyecto que terminará, insisto, ojalá me equivoque, siendo impopular en un año electoral. ¿Usted qué piensa, David? Pues a mí no me parece que sea malo que haya discusiones sobre los temas populares o impopulares. Lo cierto sí es, como lo dice usted, que siempre hay que pensar a la hora de regular, a la hora de tomar decisiones en lo público, en los usuarios, en los ciudadanos.
hay que resolverle los problemas a la gente, no a los partidos políticos, no a los políticos, porque es que la gente lo que espera es que le den la oportunidad de tomar determinaciones y decisiones. ¿Que este debate puede estar politizado, no? Pues claro, yo creo que sí, y yo coincido con usted, pero pues el Congreso es una entidad donde hay representación de todas las regiones del país, de todos los partidos políticos, y que al fin y al cabo debe tomar decisiones para beneficiar a la población. Yo creo que la ponencia que se ha radicado es una ponencia equilibrada, es moderna, adicionalmente contempla una serie de beneficios para los ciudadanos, unas obligaciones para las plataformas y obviamente unas actualizaciones para los taxis. Yo esperaría que ojalá se discuta, porque evidentemente, como usted lo dice, pasan y pasan los meses y de alguna otra manera pues existe una dificultad. Acá hay una oportunidad única, hay una urgencia en apoyar estos temas. Nunca se había avanzado tanto. Es que nunca se habían presentado 6 proyectos con la firma de más de 50 congresistas. Nunca se habían hecho 5 audiencias públicas. Nunca se había presentado una ponencia mayoritaria positiva. Yo creo que hay una oportunidad histórica y Colombia, pues que quiere ser un referente en materia de tecnología a nivel latinoamericano, pues necesita dar ejemplos con hechos. Y este es uno. Reglamentar una actividad como se hizo recientemente, más allá de que uno esté o no de acuerdo con el tema del turismo. Se tomó una decisión, claro que sí, había 2 sectores enfrentados, como es el de los hoteles y como era el de las plataformas, pero se tomó una decisión beneficiando ¿a quién? Al turista. Acá lo que se está buscando es pensar en el pasajero, porque de lo contrario, si no avanzamos, seguimos en esa bicicleta estática que le hace daño al ecosistema digital. Sí, David, cuando recién entraron las plataformas, pues muchos usuarios se sintieron muy complacidos porque el servicio era extraordinario. Hoy en día, con el pasar de los años, eso ha ido cambiando mucho. Digamos que en su momento se dijo, bueno, eso es lo bueno de la competencia, y entonces algunas empresas de taxi también se pusieron las pilas y empezaron a ofrecer un muy buen servicio. Pero hoy en día, y hablando del usuario, que finalmente es el que nos interesa, la gente se ha quejado en muchos aspectos justamente de ese servicio. Y se lo hablo, digamos, a usted, porque pues usted es el que está ahí al frente de Alianza IN. ¿Qué ha pasado con la prestación del servicio? ¿Por qué ya no los carros están tan limpios como antes? El conductor no es tan amable como antes. No es generalizado y pasa lo mismo con los taxis. Es decir, esto es en algunos casos, pero pasa y las quejas son constantes. O que usted pide un carro, le dice una placa y le llega otro con otra placa, que además le dice que es que cambió de último momento y que no la ha actualizado. Pasa una cantidad de cosas que son quejas básicamente del usuario. ¿Qué ha ido pasando con eso en cuanto a las aplicaciones? Le reitero. Ana Milena, yo creo que hay 2 puntos que mencionar. El primero, una reciente encuesta de Inbamer Gallup y la Universidad del Rosario, donde señalan los ciudadanos en más de un 90% que utilizan las plataformas permanentemente para movilizarse por razones de seguridad, evidentemente, y por razones que son amigables con el medio ambiente. Entre otras porque según Fedesarrollo se ahorran más de 40.000 toneladas de CO2 al año, ya que los vehículos no tienen que estar buscando pasajeros, sino adicionalmente, pues solamente los llaman y ellos llegan. Pero 2, yo creo que la tecnología es el mejor aliado para precisamente identificar dónde están las fallas, para precisamente saber quién no está prestando un buen servicio y qué carro está limpio o no. Cuando a uno lo califican en su labor de conductor, pues le están calificando el carro, la limpieza, la botella de agua, el dulce o simplemente la cordialidad y el respeto. Y me parece a mí que eso evidentemente ha sido un factor fundamental para que pues los pilotos, los conductores se esmeren, se esfuercen y pues unos que están mejores calificados que otros pues tienen mayor posibilidad de ser llamados para prestar un servicio, porque la calificación se ve ahí mismo y uno sabe perfectamente de qué forma están prestando el servicio. Eso para todos,
porque las plataformas tecnológicas también las están usando hoy en día los taxis. Pero adicional a eso, me parece que es muy importante entender que la prestación del servicio es evidentemente pues la piedra angular de esta actividad de transporte, de movilidad, porque si el usuario no se siente bien, pues el usuario le va a pasar lo mismo que le pasó hace 4 o 5 años con el ciclo que terminó, cerró y cambió. Si las plataformas no se esmeran, si las aplicaciones no se esmeran, si los conductores no se esmeran, pues evidentemente llega otro servicio que en estos momentos lo reemplazará. Y esto, perdónenme, el paralelo es como la televisión. Teníamos hace unos años únicamente Netflix, ya tenemos 4 o 5 o 6 plataformas que compiten y uno termina escogiendo cuál es la mejor, porque de eso se trata la tecnología, de que le permita a usted escoger cuál es el mejor servicio. Yo quiero cerrar a propósito de una firmatón que ustedes están respaldando y que veo acá tienen más de 95,000 ya personas que la han suscrito a través de change.org, apoyando por supuesto la reglamentación de plataformas digitales, un poco con el panorama de lo que está en juego. Quiero decir, son, según las cifras que yo le he escuchado a usted, más de 200,000 personas que en Colombia sirven de conductores a través de estas plataformas, o usuarios como ustedes los llaman, o sea, viven o generan ingresos a través de estas plataformas. Así es Juan Manuel, y esta cifra es antes de pandemia. Yo creo que en pocos días o en pocas semanas se va a saber cuál es la cifra después de pandemia, pero en esos momentos 200,000 personas generaban ingresos adicionales aprovechando esta oportunidad y teniendo esta capacidad. En momentos donde el desempleo bordea el 17%, pues esta debería ser una actividad evidentemente respaldada por la ciudadanía, uno porque le da buenas condiciones al pasajero, al ciudadano, pero 2, porque está generando ingresos para muchas personas que tienen dificultades. Entonces sí, hay una petición que arrancó hace un par de semanas, liderada por una ciudadana, por Catalina Costa, y nosotros la vimos, nos sumamos, estamos desde Alianza IN promoviendo, pues con el Twitter y con las redes sociales, que la gente la conozca y ojalá que se sume, porque pues ya 95,000 personas demuestran que hay muchos interesados en que la reglamentación se dé, y es eso, que haya reglas para que todo el mundo se sienta tranquilo, porque uno discute cómo se construye la ley, uno no pone en tela de juicio la aplicación de la ley, y me parece que ese es un punto esencial en esta discusión. Pues es el exministro de las TIC y presidente de Alianza IN, gremio que asocia a las plataformas digitales en Colombia, entre otras las plataformas de movilidad, David Luna. Como siempre, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Juan Manuel. Mil gracias también a Juanita, a Ana Milena y a todo el equipo de Blue y a los oyentes. A usted muy amable por acompañarnos. Queda claro que el gremio está respaldando la reglamentación, por supuesto, como es natural, con algunos puntos a favor, otros para revisión, que se vendrá en el Congreso. Solo cerraría diciendo, ojalá Ana Milena, Juanita, tal vez David si nos escucha todavía, que ojalá el Congreso de la República le ponga voluntad, porque no había caído en cuenta que este es un año electoral. Y que avancemos, gobierno, que podamos avanzar. Yo veo que ni al gobierno ni al Congreso les va a sonar mucho ponerse los taxistas encima, perdónenme que se los diga, pero así funciona la política. Son las 9:10 p.m.